Mientras volvía a casa después de jugar con sus hermanos, un niño llamado Lee vio a lo lejos a un hombre que parecía un poco viejo con una barba blanca. Tenía el pelo blanco y parecía que no se cuidaba mucho. El hombre desconocido lo saludó y le sonrió. Solo sabría algún tiempo después que ese era el secuestrador de su hermana. Bienvenidos a otro video en mi canal. Mi nombre es Misterio. Si te gusta el contenido espeluznante, extraño y misterioso, estás en el lugar correcto. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y comentar otros temas que te gustaría ver aquí. El caso de hoy es un caso impactante y envuelve a una niña, Sarah Evelyn Isabel Payne. Era una niña de 8 años, muy animada, que le gustaba jugar mucho. Después de todo, era una niña. Sus padres, Michael y Sarah, vivían en Surrey, Inglaterra, y tenían otros 3 hijos, Lee, de 13 años, Luke, de 11, y Charlotte, de 6. Sarah tenía una imaginación muy fértil y le encantaba todo lo relacionado a las princesas. Le gustaba escribir notas para las personas que le gustaban, pero en cambio era bastante tímida con quienes no conocía. En el verano del 2000, Michael y Sarah se despertaron. Ese día fueron a un bar durante el almuerzo para tomar algo. Era bastante normal en el verano en Inglaterra la gente saliera a beber durante el almuerzo. Se divirtieron y aprovecharon el tiempo. Estaban un poco más tranquilos y no hacía tanto frío. Al final de la tarde decidieron visitar a los padres de Sarah. Los abuelos de los niños vivían en una ciudad que estaba justo en la costa de Inglaterra. Así que era una ciudad costera y era muy agradable pasar esos días allí. Como saben, en el hemisferio norte del verano, específicamente allí en Inglaterra, los días son muchos más largos y comienza a oscurecer a las 9 horas de la noche, así que era muy agradable que fueran con los niños a esta ciudad costera. Podían jugar hasta tarde y aún estaría claro. Era una ciudad considerada relativamente segura. Así que este primer día de julio se decidieron todos ir a cenar a la casa de los abuelos, también con todos los hijos. Después de esa cena, los niños salieron a jugar, a dar un paseo por la playa, mientras los adultos caminaban por la playa también. Los niños estaban jugando al escondite en un terreno más cercano. Como dije, el vecindario era relativamente seguro, así que era bastante común ver a los niños jugando sin supervisión de los padres. Todo el mundo se conocía, así que todo iba bien ese día. Los abuelos les encantaban cuando la familia los visitaba y siempre se sentían muy solos. El terreno donde los niños estaban jugando al escondite había un campo de maíz. Y ya sé lo que estás pensando, es la escena perfecta para que ocurra un crimen. Después de todo, es un campo de maíz y la plantación es bastante alta, por lo que es fácil que las personas se pierdan por ahí, por lo que los niños decidieron jugar al escondite allí, porque era un lugar con muchos escondites. Durante este juego, Sarah terminó cayendo y golpeándose la cabeza contra el suelo. No fue una herida grave ni nada por el estilo, pero comenzó a llorar y a decir que quería irse a casa. Los hermanos no querían volver con ella, especialmente porque pensaron que estaba haciendo mucho drama. Después de todo, solo se cayó por un momento, pero aún así estaba muy insistente en que quería volver a casa de sus abuelos. Como vio que sus hermanos no iban a acompañarla hasta allí, decidió ir sola. Pero Lee, el hermano mayor, se dio cuenta que no podía ir sola sin supervisión y decidió seguir detrás de ella para asegurarse de que llegara a salvo. Finalmente alcanzó a Sarah y ella decidió hacer una broma con él. Le dijo que ella iba a hacer el resto del camino por dentro del campo del maíz, mientras él lo hacía por fuera, y luego se encontraban al final. Lee decidió hacerle un favor a su hermana y seguir el juego, así que él caminó por fuera del campo mientras Sarah caminaba por dentro. Cuando llegó al final del terreno, esperó a Sarah, pero nunca llegó.
Miró por todas las direcciones tratando de encontrarla dentro del campo de maíz y llamó su nombre varias veces, pero no apareció. Al principio pensó que estaba jugando con él. Tal vez ella estaba escondiéndose, tratando de hacerle alguna broma. Pero mientras él buscaba y miraba en todas las direcciones, vio a un hombre que parecía ser mayor, con una barba blanca muy larga. Tenía el pelo blanco y en la distancia vio que Lee lo estaba mirando. El hombre le hizo un gesto y sonrió. Estaba parado junto a una camioneta blanca, tipo van. Y después de hacerle un gesto a Lee, entró a la van y se fue. Lee encontró ese momento extrañamente y se asustó. Después de que el hombre se fue con la van, corrió a casa de sus abuelos para contar lo que había sucedido. Él no pensó en ese momento que ese hombre podía haber capturado a su hermana. Llegó a la casa con la esperanza de encontrar a Sarah allí, pero no había llegado. Luke y Charlotte, que se habían quedado atrás jugando, notaron toda la actividad y alcanzaron al hermano mayor. Los padres, preocupados, preguntaron a los niños qué había pasado y Lee les contó todo, que su hermana quería volver temprano del juego, que él la acompañó y que se separó por una broma o un juego y luego ella desapareció. También contó sobre el encuentro con ese extraño hombre. A pesar de todo, afirmó que no había visto a Sarah con él. Lo que no sabía era que en ese momento en que se miraron, ese hombre ya había metido dentro de la van a Sarah. La familia inmediatamente llamó a la policía y se realizaron intensas búsquedas en las primeras 48 horas. Voluntarios y varios amigos de la familia patrullaron la zona para tratar de encontrar cualquier indicio de que Sarah estuviera allí. Como era una ciudad pequeña, todo el mundo se conocía. Fue fácil encontrar personas dispuestas a ayudar y a encontrar a la pequeña niña. Después de todo, solo tenía 8 años. El mundo estaba extremadamente preocupado. Cada minuto cuenta. Se trata de encontrar a una persona desaparecida. Las primeras horas son muy importantes para encontrar a la persona, aún con vida. El caso de la desaparición de Sarah se difundió rápidamente y en el segundo día de búsqueda ya era noticia nacional. El equipo de búsqueda policial estaba compuesto por alrededor 1.300 policías y los padres de Sarah estaban cada vez más preocupados. Toda la familia estaba extremadamente desesperada y participaba en entrevistas apelando al público para que cualquier persona que tuviera información se pusiera en contacto con la policía. El estado de sufrimiento era muy desesperador y se podía ver claramente que no habían podido dormir durante mucho tiempo. En el segundo día de búsqueda, el detective responsable del caso, Paul William, ordenó a los policías que tocaron puerta por puerta en el vecindario para preguntar por Sarah. Sin embargo, esta operación no tuvo mucho éxito porque nadie parecía haber visto ni oído nada. Comenzaron a pensar en otros medios, tal vez alguien que viviera en la región ya fuera culpable de algún delito que tuviera posibilidades de secuestrar a un niño. Levantaron una lista de delincuentes sexuales de la región que tenían potenciales para cometer un crimen como estos nuevamente. ¿Por qué un tipo así estaría libre? Esa es la pregunta. La policía encontró 8 criminales en la lista, pero solo uno de ellos coincide con la descripción de Lee, el hombre que él había visto. El testimonio de Lee fue extremadamente importante para la policía, pero no pudo imaginar cómo debe haber sido para él saber que estaba cara a cara con la persona que secuestró a su hermana. El hombre que coincidía con la descripción se llamaba Roy William Whiting. En ese momento tenía 41 años, pero no había ningún registro de que fuera dueño de una camioneta blanca. Vivía a 8 kilómetros de distancia de la casa de los abuelos de Sarah. Inmediatamente la policía fue a su casa
y le hizo algunas preguntas. Dijo que no sabía nada sobre el paradero de la niña, pero se negó a responder cualquier otra pregunta. Sospechoso. Parecía querer colaborar con la policía, así que permitió que su apartamento fuera registrado. El apartamento fue el primero en ser revisado y no encontraron nada importante. Pero había un recibo reciente de una gasolinera. Eso era extraño, porque hasta ese momento no había ningún registro de ningún vehículo a su nombre. Entonces, ¿para quién estaría llevando la gasolina? Tampoco se encontró ninguna camioneta blanca cerca de su casa. Los policiales fueron astutos en ese momento y guardaron el recibo sabiendo esa información y continuaron las investigaciones. Roy afirmaba que estaba en un parque de diversiones en el mismo momento en que Sarah desapareció y la policía no tenía mucho que hacer por el momento. No tenían ninguna evidencia contra él, pero tenía varios rasguños en el cuello que indicaban que probablemente había tenido una pelea con alguien. Se negaba a decir dónde había adquirido esas heridas. Y como saben, la policía no puede obligar a nadie a hablar. La investigación siguió su curso, pero la policía estaba bastante convencida de que tal vez era Roy. ¿Quién era este tipo? Nació en Inglaterra, en la misma ciudad donde vivían los abuelos de Sarah. Vivió la mayor parte de su vida en Cromwell, en el suburbio de Londres. Tuvo 5 hermanos, 3 de ellos murieron durante la infancia, y luego un hermano más y una hermana más. No tenía formación académica y rara vez permanecía mucho tiempo en el mismo trabajo. Realizaba todo tipo de actividades como repartidor, mecánico, construcción civil, pero tenía antecedentes penales muy preocupantes. El 4 de marzo de 1995 fue el responsable del secuestro y abuso de una niña de 9 años. Luego de abusar de ella, dejó a la niña en una carretera que estaba a unos 48 kilómetros del lugar donde Sarah había desaparecido. En este momento, el propio amigo de Roy lo denunció, luego de que la policía deliberara características del carro de la niña en que en ese momento cometió el crimen. Era un Ford rosa. Ese carro era exactamente el carro que manejaba Roy en ese momento. Por ese crimen fue sentenciado a 4 años y medio de prisión. Y confieso que él era el autor. Yo también pensé, 4 años y medio no eran suficientes. ¿Y quieres que este caso empeore? Al final solo cumplió 2 años y 5 meses, porque ofreció participar en un curso de rehabilitación para agresores sexuales en prisión. No sé ustedes, pero creo que un tipo así nunca se recupera. Bueno, eso no fue todo. Esto empeora. Roy fue analizado por un psiquiatra en la prisión. En ese momento, él determinó que en realidad era un peligro para la sociedad y que si saliera en libertad, él podría agredir a otras víctimas. Y desafortunadamente fue eso lo que sucedió. Este informe no impidió que fuera libertado en 1997. Fue una de las primeras personas de Gran Bretaña en ingresar al registro de delincuentes sexuales. El 3 de julio, la familia de Sarah se hizo pública para hacer varios llamados pidiéndole que regresara a casa. En ese momento todavía creían que ella podría estar viva. La policía comenzó a recibir varias llamadas de personas que creían haber visto a Sarah. Esto dio varias esperanzas a la familia, creyendo que ella todavía podría estar viva. Pero la policía ya intentó poner un poco de aquella cosa fría para disminuir sus expectativas. Sin embargo, Roy siguió siendo el único sospechoso de la policía y lo siguieron de cerca todos los pasos. Cuando comenzó a mostrar un comportamiento un poco extraño, fue llevado nuevamente a la comisaría y fue interrogado.
pero se negó a hablar de cualquier cosa. Al mismo tiempo que se estaba llevando a cabo el interrogatorio, un equipo forense fue enviado nuevamente al apartamento de él, pero no encontraron nada, y él fue puesto en libertad una vez más. Y así los días fueron pasando y finalmente la policía vio a Roy entrando en una camioneta blanca que descubrieron por la placa que había comprado solo hace semanas antes del desaparecimiento de Sarah. El 16 de julio, 15 días después de la desaparición, un productor rural encontró un pequeño cuerpo enterrado parcialmente al lado de una carretera, a 28 kilómetros del lugar donde Sarah había sido secuestrada. El cuerpo estaba sin ropa y tenía señales de estrangulamiento. La autopsia constató que la muerte había sido violenta y parte del cuero cabelludo había sido arrancado. El cuerpo ya estaba en estado de descomposición y había sido atacado por animales, es decir, varias partes estaban casi destruidas. El cuerpo fue identificado 2 días después como el de Sarah. Cuando se encontró el cuerpo, los policiales hablaron con la familia y les recomendaron que no vieran el cuerpo en esa situación. Era tan terrible, pero la madre insistió en verlo y dijo que cómo podría saber que era su hija si no podría ver el cuerpo. Desafortunadamente, vieron toda esa situación. Aún así, incluso con el cuerpo, no tenían suficientes pruebas para vincular a Roy con la escena del crimen. El 20 de julio, la policía recibió una llamada de una conductora llamada Deborah, que hablaba de un zapato que se había encontrado en medio de la carretera, a unos 16 kilómetros de donde Sarah había desaparecido. Su madre confirmó que el zapato era de su hija. Era un calzado muy específico, porque era una sandalia negra con una tira de velcro. El informe de la autopsia determinó que la causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento. Posiblemente Sarah fue violada sexualmente mientras aún estaba viva. Esto por las marcas de hematomas que se encontraron en su cuerpo. Ella habría luchado mucho y gritado, lo que habría dejado a Roy muy irritado y por eso le había arrancado los cabellos. Al menos sabemos que Sarah intentó luchar y que dejó marcas en el agresor, en este caso rasguños en el cuello. El 23 de julio del 2000, Roy comenzó a preocuparse y se asustó. Sabía que la policía se estaba acercando y robó un coche y comenzó a conducir a alta velocidad. La policía lo persiguió y finalmente este chocó el coche. La policía finalmente lo arrestó por conducción peligrosa y estuvo bajo custodia durante unos días. Finalmente admitió el crimen, no lo que hizo con Sarah, sino por haber robado el coche. Y debido a este delito específico estaría detenido durante 22 meses. Ahora Roy comenzaría a cumplir esta sentencia y la policía nuevamente no tenía pruebas para vincularlo con el crimen de Sarah, pero comenzaron a analizar ese zapato y en el zapato se dieron cuenta de que había fibras de un suéter que era de Roy. Además, cuando encontraron ese suéter, se dieron cuenta de que había un hilo de cabello rubio. También realizaron pruebas en esa furgoneta blanca que habían comprado. En la furgoneta se encontraron 2 elementos importantes que lo vinculaban en el caso: un hilo de cabello rubio y una camiseta que estaba en el maletero y que era de Sarah. Además, en el asiento trasero se encontraron juguetes, cuerdas, dulces, cuchillos, aceite para bebés y brazaletes. Básicamente, había convertido ese vehículo en una prisión. Durante el primer interrogatorio, Roy afirmó que estaba en un parque de atracciones a 32 kilómetros de distancia. ¿Recuerdas? Dijo que estuvo en ese parque de atracciones desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Pero no tenía ninguna coartada y nadie podía comprobarlo.
El recibo de la gasolinera que se encontró en su casa contradecía esa versión. La gasolinera a la cual él había ido se encontraba a unos 5 kilómetros del lugar donde se encontró el zapato de Sara. Ahora, con muchas pruebas, la policía finalmente podría acusarlo del secuestro y asesinato de Sara. El 6 de febrero del 2001 fue a juicio ante un jurado y en la audiencia preliminar se declaró inocente. En el juicio que tuvo lugar el 14 de noviembre también se declaró inocente. Durante el juicio del jurado hubo varios testigos y uno de ellos incluía al hermano de Sara. No puedo imaginar cuánto traumatizado estaba otra vez. Dijo haber visto a un hombre con aspecto descuidado y dientes amarillos, además de tener un pelo blanco, conduciendo el día y el lugar en que Sara desapareció. También hubo testimonios de 2 conductores que dijeron haber visto una furgoneta blanca estacionada al borde del camino y saliendo de una pista la noche del 1 de julio del 2000. Cerca del lugar donde se encontró más tarde el cuerpo de Sara. El juicio de Roy involucró a más de 1,000 personas, incluyendo 26 profesionales forenses de diversas áreas. Más de 500 objetos pasaron por la pericia técnica. Después de 4 semanas de juicio, fue condenado a cadena perpetua. Tenía una pena mínima de 50 años y no lo creerás, la posibilidad de libertad condicional después de 40 años. Durante todo el proceso, la policía no divulgó a los medios los otros crímenes que ya había cometido, y esto fue intencional porque sabía que si los abogados no podrían apelar su sentencia, pero después de la sentencia estos crímenes fueron revelados. Esto indignó mucho al público y especialmente a la familia de Sara. Sabiendo ahora que este crimen podía haberse evitado, sus padres decidieron iniciar una campaña que pedía cambiar la ley para que la población supiera cuando los delincuentes sexuales vivían en la misma área que ellos. Además, se implementó en Inglaterra y Gales en el 2011 y fue efecto inmediato. En el primer año, la policía recibió más de 1,600 investigaciones en el área local, protegiendo a 200 niños en el proceso. 2 años después, Bissing informó que se investigaron 700 delincuentes en casi 5,000 investigaciones. Entonces fue un éxito. La familia finalmente recibió 11,000 euros como recompensa o compensación. Y ahora Roy está en prisión. En el 2002 fue atacado con una navaja por otro prisionero mientras iba a buscar agua caliente en un grifo. Sobrevivió. En julio del 2011 fue atacado nuevamente con un cuchillo en el ojo. También sobrevivió. Un tercer ataque ocurrió en el 2018 cuando fue apuñalado por otros prisioneros dentro de la celda. Y no sabes qué, fue llevado al hospital para recibir cuidados. Y poco después estaba estable. Todavía está preso hoy y su pena es de 50 años, se redujo para 40. Entre tanto, la familia de Sara fue prácticamente destruida. La pareja no pudo permanecer junta después de la pérdida de su hija. Michael, el padre, fue el más afectado y aparentemente sufrió una fuerte depresión. Los informes indican que se convirtió en alcohólico. En el 2011 fue arrestado y condenado a 16 meses de prisión por agredir a su hermano con un vaso. En el 2014 lo encontraron muerto en su apartamento a los 45 años. Según la autopsia, murió de causas naturales. Sara se divorció de Michael y luego se casó con otro hombre del cual quedó embarazada y dio a luz a una niña. En el 2005 publicó un libro en el que detalla la muerte de su hija y las consecuencias posteriores. El nombre del libro es Sarah Payne
La historia de una madre. También publicó otro libro en el 2017 llamado Cartas para Sara. Además, se erguió una estatua de bronce en su ciudad natal en su honor. Esta historia es muy triste y pesada. Es importante recordar que la violencia sexual es un problema serio y que debemos trabajar juntos para prevenir estos crímenes y proteger a las víctimas. Así que llegamos al final de esta historia. Espero que te haya gustado. No olvides dejar tu like y dejar tus comentarios si es que deseas que yo hable de otro tema o de otro caso. Chao, hasta la próxima.